Bueno, el objetivo de mi charla, que intentaré también ceñirme al tiempo, es repasar con vosotros los objetivos generales en el manejo de la colitis ulcerosa pediátrica, los beneficios de las guías específicas del tratamiento de la colitis ulcerosa pediátrica, tratar de reflexionar con vosotros sobre los desafíos en la práctica clínica real de estos pacientes, pensar si posicionan adecuadamente las guías las diferentes opciones terapéuticas, repasar con vosotros algunos escenarios en los que nuestros pacientes podrían beneficiarse del uso de las técnicas selectivas de aféresis y reflexionar también si tenemos base para estudiar posibles nuevas indicaciones en la colitis ulcerosa pediátrica, ¿no? Los objetivos generales cuando tratamos un paciente con colitis ulcerosa pediátrica, y esto probablemente estemos todos de acuerdo, pues son lograr la remisión clínica de manera rápida, eficaz y mantenida, lograr la remisión completa, lo más completa posible, porque sabemos que esto ofrecería beneficios a largo plazo, evitar el uso o sobreabuso o abuso de tratamiento esteroideo por los efectos deletéreos que tienen sobre el paciente pediátrico, disponer de tratamientos eficaces para las situaciones de fracaso o los tratamientos habituales, optimizar los tratamientos que demuestran eficacia, disponer de opciones terapéuticas ante los múltiples fracasos terapéuticos, evitar la colectomía y sus complicaciones y, en resumen, mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, ¿no? Esto es un poco desglosado los diferentes objetivos. Tenemos guías específicas para el tratamiento de la colitis ulcerosa pediátrica, y esto lo sabéis, estas son las actualizaciones del año 2018, tanto del tratamiento de la colitis ulcerosa ambulatoria como de la colitis ulcerosa aguda grave, y creo que son un punto de inflexión donde realmente se contemplan muy bien y se trata de definir muy bien qué hacer para nuestros pacientes pediátricos con sus condicionantes específicos, ¿no? Diferentes a los del adulto, y creo que esto es un gran logro que hemos conseguido, ¿no? Pero sigue habiendo desafíos en el tratamiento de la colitis ulcerosa, y aquí os resumo algunos de los que pienso que son importantes. Uno de ellos es si es colitis ulcerosa todo lo que parece, y todos tendremos experiencia en niños pequeños que debutan con inflamación intestinal de predominio colónico, que, bueno, que a veces tenemos agentes infecciosos por ahí entrometidos que no sabemos muy bien si son realmente causantes o son o son sujetos pasivos que se encuentran cuando los buscamos, pero que es verdad que a veces en niños pequeños nos cuesta definir o llegar a definir lo que es una colitis ulcerosa y como tal tratarlo según los esquemas que tenemos para la colitis ulcerosa clásica. Otro desafío es la colitis ulcerosa córtico-resistente al debut, que además son pacientes que suelen tener una carga inflamatoria muy alta, lo que dificulta el control de la inflamación en esas fases iniciales, y muchas veces tenemos que ir agotando estrategias terapéuticas ya en esas primeras fases. Otro desafío sería la colitis ulcerosa córtico-dependiente, dentro de lo que nosotros intentamos siempre delimitar el uso de esteroides en nuestros pacientes. Otro sería la colitis ulcerosa crónicamente activa, que tiene una actividad moderada, mantenida, y que a veces nos causa problemas el tratar de avanzar a tratamientos ya de alto nivel, ¿no? Es decir, esa sensación a veces si matamos moscas a cañonazos. Otro desafío sería el fracaso del tratamiento anti-TNF. Muchas veces nos preocupa el corto tiempo que tenemos de margen para que actúen tratamientos de rescate. Otro punto importante son los efectos adversos de los tratamientos, y otro punto importante también son las manifestaciones extraintestinales concomitantes y su implicación en la decisión terapéutica. ¿Qué beneficios buscamos en la aféresis de granulocitos y monocitos macrófagos para nuestros pacientes? Pues bueno, ya lo ha dicho un poco Rubén, buscamos un efecto, una eficacia terapéutica, ¿no? Es decir, como tal, ¿no? Es decir, si eso realmente es así, pues bueno, que nuestros pacientes se beneficien. También un punto importante es la seguridad. Estamos acostumbrándonos a utilizar fármacos que asumimos o aceptamos su potencial riesgo de seguridad o efectos adversos, pero que, bueno, hay que tener en cuenta que también hay algunos tratamientos que son seguros, ¿no? Como podría ser la aféresis. Y lo que llevamos a veces terapia de acompañamiento. Quizá no esperamos que ellos sean el tratamiento de base o el tratamiento más importante, pero sí que a veces nos podría servir estos tratamientos como terapia puente o como un efecto adicional con un mantenimiento que ya tenemos, o prevenir la pérdida de respuesta a otros tratamientos. Y trataré un poco de avanzar un poco en estos conceptos. La pregunta sobre si posiciona adecuadamente las guías de consenso a las diferentes opciones terapéuticas. ¿Por qué lo pongo aquí? Pues bueno, porque como sabéis todos, en las guías de la colitis ulcerosa ambulatoria, cuando hablamos de aféresis, pues está
bueno, aquí al final, ¿no? Si fracaso de terapia biológica y descartados otros diagnósticos, podría valorarse de manera individualizada el uso de la féresis. ¿Y eso por qué? ¿Por qué lo tenemos ahí? ¿No? Pues porque probablemente, pues porque nos falta evidencia. Y es así, es decir, hay poca literatura realmente consistente sobre el uso de aféresis en enfermedad inflamatoria intestinal pediátrica. Es decir, aquí os pongo una serie de artículos que hay publicados en las últimas décadas, y es verdad que hay, ¿no? Pero realmente no hay quizá toda aquella con la que nos sentiríamos cómodos cuando, por ejemplo, elaboras o revisas unas guías, pues para colocarlo con mayor nivel de evidencia. No voy a incidir en esto porque Rubén ya lo ha hablado, de los diferentes efectos inmunomoduladores de la féresis, que van más allá simplemente de retirar, como ha dicho Rubén, los neutrófilos y los monocitos activados, es decir, hay mucho más detrás, ¿no? Y sobre todo es importante, pues esto que ha dicho también a Rubén y que aparece en diferentes estudios, ¿no? Que quizá lo que conseguimos, sobre todo en fases precoces, no es únicamente una labor así dicho de una manera muy simplista como de filtro, sino que realmente estamos modulando la respuesta inmune más a largo plazo, y ese es un punto importante. Yo lo etiquetaría la féresis, bueno, como una técnica amiga, pues por la seguridad y frente a otros tratamientos que cada vez estamos utilizando más con posibles efectos adversos, que no quiere decir que no se puedan asumir, pero sí que es verdad que la féresis es una técnica segura, pero quizás sí que a veces en nuestro perfil de paciente pediátrico, que como pediatras gastroenterólogos nos importa mucho, nos interesa mucho revertir rápidamente la enfermedad, pues se nos queda un poco corta por esa quizás sensación de una acción más lenta. Y cuando me planteo lo de si se pueden beneficiar algunos de mis pacientes de ese tratamiento, pues yo creo que tratando de definir un poco, y esto obviamente es un poco también grosero porque habría que individualizar mucho, pues creo que tenemos margen donde utilizar esta situación, ¿no? O este tratamiento. Por ejemplo, en la colitis ulcerosa crónicamente activa, en la colitis ulcerosa córtico-dependiente, en la colitis ulcerosa con pérdida de respuesta secundaria anti-TNF, con fracaso anti-TNF utilizándolo como puente junto con otros tratamientos, cuando tenemos toxicidad de tratamientos de mantenimiento que han demostrado ser eficaces, pero que los tenemos que suspender por cuestiones de eficacia, perdón, de seguridad, y quizá también las manifestaciones extraintestinales. Y voy a tratar de ir, bueno, por algunos de estos escenarios, ¿no? Primero es incidir en esto, ¿no? Que el secreto está en saber seleccionar el paciente ideal que puede beneficiarse. A día de hoy, yo creo que todos los que hacemos inflamatoria sabemos que nunca vamos a encontrar un tratamiento estándar o un tratamiento único para todos los pacientes. Y se trata de individualizar y buscar qué tratamiento puede ser más eficaz para cada uno de nuestros pacientes, porque cada uno es diferente, ¿no? Y voy a ir un poco por estos escenarios. La colitis ulcerosa crónicamente activa, esto yo creo que es un punto importante. Nosotros, este es un trabajo que publicamos hace muchos años ya, en 2009, una experiencia sobre un paciente que veis aquí, que está diagnosticado de colitis ulcerosa a los 9 años de edad, tratado con corticoides para la inducción, mantenimiento posterior con azatioprina sin incidencias, pero que después de un año largo en monoterapia con azatioprina, pues empieza con una sintomatología leve o moderada, sangrado rectal, esporádico, elevación moderada también o leve de reactantes de fase aguda, y que realmente responde a salicilatos, tanto orales como tópicos, combinando, subiendo, bajando, es decir, en este margen de actuación un poco de primer escalón, ¿no? Pero es un paciente que presenta dificultad para cumplir el tratamiento, con lo cual, pues bueno, muchas veces va dejando, intentamos sustituir o suspender los salicilatos, el tópico sobre todo es el que lleva peor, y al final pues nos encontramos con un paciente que nos cuesta, pese a que no hace grandes episodios de colitis grave, porque no las hace, pero bueno, tiene una enfermedad activa y nos gustaría mantener en remisión completa, ¿no? En ese momento, pues en un momento determinado, planteamos al paciente hacer infliximab o aféresis. Decide hacer aféresis, iniciamos con un programa de aféresis semanales durante 5 semanas y luego mantenimiento cada 8 semanas. A partir de la tercera sesión podemos reducir los salicilatos y pararlos tras la quinta sesión. Tras la 10ª sesión de mantenimiento, pues hacemos una colonoscopia y demostramos, pues como veis, la curación mucosa, la curación completa, y decidimos pasar a monoterapia porque pensamos que es una situación
buena de base, ¿no? Pero realmente el paciente vuelve a presentar actividad crónica y al final pues, este paciente, después de unos años, le mantenemos con aféresis más azatioprina hasta la transición al servicio de adultos. Es un paciente que durante unos cuantos años nos sirve como mantenimiento asociado a la azatioprina en esta enfermedad crónicamente activa. Otro escenario es el córtico dependiente, eso quizá es una de donde tenemos más experiencia. Y os presento un caso de una paciente que quizá hablaremos un poco de la córticodependencia porque quizá no es solo córticodependiente. Este paciente consideramos que realmente queríamos suspender los esteroides pronto. Es una paciente de 16 años con rectorragias de un mes de evolución que diagnosticamos de una colitis ulcerosa con preservación rectal que inicia salicilatos, tratamiento oral que necesita tópico ante falta de respuesta completa. Después de estar un tiempo con mantenimiento con 2 gramos de salicilato, reaparece sintomatología, buena respuesta a la reintroducción del tratamiento tópico, vamos jugando con tratamiento tópico más menos y vuelve a tener clínica. Intentamos y después va teniendo actividad completa y distal, con lo cual cambiamos de formulación a aquella de liberación más distal y le hacemos una colonoscopia que muestra pancolitis, es decir, ya tiene una colitis de todo el colon, actividad moderada y decidimos, pues bueno, en esa primera fase añadir dipropionato de beclometasona, que todos de beclometasona, que sabemos todos que son los corticoides como menos malos, pero realmente esta niña pues tiene una ausencia de respuesta completa y pese a llevar teóricamente un corticoide de menor efecto sistémico, pues tiene efectos adversos cosméticos importantes. Estamos hablando de una niña adolescente, con lo cual pues estas estrías y estos efectos de esos corticoides de menos efecto sistémico, pues le condicionan mucho su día a día. Con lo cual decidimos que este paciente pues vamos a intentar destetarlo lo antes posible de los corticoides. Y entonces iniciamos esteroides sistémicos con sesiones de aféresis para facilitar el destete de esteroides, inicio concomitante de azatioprina. Realizamos 10 sesiones de aféresis con colocación de catéter central, tiene buena respuesta a los esteroides sistémicos y después, estando con aféresis y con azatioprina, nos permite un descenso de la dosis de esteroides a partir de la 5ª sesión y conseguimos suspender los corticoides en un periodo corto de tiempo y mantenerlo después con azatioprina. Y realmente bueno, pues igual el manejo nos hubiera dado otras opciones, pero consideramos que simplemente añadiendo una tanda de cortis orales que queríamos quitar pronto y con el efecto de la aféresis, pues la paciente se benefició de en poco tiempo poder suspender los esteroides y darle de alta pues con una situación pues muchísimo mejor aceptada, ¿no? Este es el día que le pasábamos conjuntamente con nuestros colegas del Hospital Clínic la visita allí y como veis pues una niña que ya no tiene los efectos adversos que le condicionaban mucho a una nena de 18 años, ¿no? Su día a día. Otro escenario es que es el de la pérdida de respuesta secundaria anti-TNF. Yo os presento, no es experiencia propia, esto es un caso clínico publicado en el año 2019 por nuestras colegas del Niño Jesús, Marta Velasco y Laura Palomino, que creo que están aquí presentes, y bueno, pues realmente ellos publican su experiencia de una paciente o un paciente con colitis ulcerosa que necesita el tratamiento con adalimumab y que realmente pues, el inicio de aféresis o las sesiones de aféresis logran pues, un poco consolidar la respuesta a adalimumab. Yo creo que esto realmente podría ser discutible si esto realmente es una pérdida de respuesta o es un poco el activar más porque empiezan las sesiones de aféresis tras las dosis de inducción, pero bueno, es un buen ejemplo de cómo potenciar quizá de alguna manera y no perder tratamientos anti-TNF. Y otro caso clínico, otro escenario sería el de la terapia puente, utilizar la aféresis como terapia puente. Y si tenía que poner un puente, pues está claro cuál es el puente que voy a poner, y aquí lo tenéis con esta visión tan bonita. ¿Y por qué? Porque, bueno, hay literatura sobre el tema, ¿no? Es decir, hay literatura de adultos donde utilizan esa aféresis como puente al uso o al efecto de vedolizumab. ¿Y por qué? Porque tenemos todos la sensación un poco quizá
basada en datos antiguos o datos iniciales de que el vedolizumab es una medicación que cuesta en hacer efecto, o tarda más que lo que estamos acostumbrados a los anti-TNF, y entonces pues siempre tratamos, o muchas veces tratamos de utilizar, sobre todo en aquellos pacientes que han fracasado en anti-TNF, pues una terapia puente que nos permita llegar, ¿no? Esa situación que decimos que cuando un paciente pediátrico fracasa anti-TNF, quizá nos preocupa mucho la rapidez de acción. Y esto está descrito en diferentes casos donde se utiliza como puente al tratamiento, es decir, al tratamiento con vedolizumab tras fracaso de anti-TNF. Y quizá Rubén me puede machacar, porque esto obviamente quizá estoy diciendo una locura desde el punto de vista inmunológico, pero bueno, tendría su sentido si en esa inhibición de la migración que hace la aféresis de no localizar o evitar que los neutrófilos se localicen a nivel de la mucosa y pongan en marcha toda la cascada inflamatoria, pues el vedolizumab lo que hace es evitar que los linfocitos también activados o en vías de activación se localicen en la mucosa, con lo cual podría ser un efecto doble antimigración, ¿no? Y os presento este caso, que es un paciente de 15 años que ingresa para estudio de deposiciones mucosanguinolentas, colonoscopia compatible con pancolitis ulcerosa, tratamiento con corticoides, falta de respuesta a corticoides endovenosos, se repite una colonoscopia, tiene un citomegalovirus positivo que tratamos, pese a lo cual sigue teniendo actividad, es decir, córtico resistente, y empezamos con infliximab intensificado 10 miligramos kilo en tanda acelerada, ¿no? Y aquí veis cómo este paciente pues mantiene, es decir, estás manteniendo con 10 miligramos kilo tras esta tanda o este patrón acelerado y luego manteniendo cada 4 semanas, cómo mantenemos niveles altos normalmente de infliximab, siempre por encima o alrededor o marcadamente por encima de 10, pese a lo cual pues el paciente clínicamente no acaba de ir bien, volvemos a hacer una colonoscopia con actividad persistente y decidimos el paso a vedolizumab. Y bueno, esta es la calprotectina, como tras la inducción, pues como después se mantiene oscilante, y aquí en este punto, tras la colonoscopia, empezamos vedolizumab y decidimos ofertarle aféresis de manera mensual, conjuntamente con el vedolizumab. Esta es la evolución de la calprotectina, con una mejoría progresiva, pero tras algún pico, pues mantenía en el tiempo, y este paciente, pues aquí es donde después de, ahora hace muy poquito tiempo, decidimos pasar a la aféresis bimensual, es decir, mantener vedolizumab y espaciar más las sesiones de aféresis. Si es solo por el vedolizumab, por lo que respondió tan pronto, si el efecto de la aféresis le sirvió de puente, pues obviamente ninguno de nosotros lo puede decir, pero nosotros creemos que esto le pudo ayudar a un efecto más rápido del vedolizumab. Y un último punto de caso clínico que yo le doy mucha importancia y nos gusta mucho es este de toxicidad de tratamientos de mantenimiento, y voy a intentar ser rápido para no pasarme mucho de tiempo. Es una paciente de 13 años, pancolitis, que tratamos inicialmente con salicilatos, que inicialmente va bien, pero a los 18 meses del diagnóstico necesitamos cortis orales, y con efectos estéticos importantes. Siempre tratamos un poco de optimizar el tratamiento esteroideo, intentar iniciar destete pronto, todo lo que queráis, pero pues tiene efectos psicológicos, ansiedad, irritabilidad, se pone muy Cushing. Esto para una nena de 13, 14 años con todo lo que es el sentirse guapa y el sentirse cómoda con su propia apariencia, pues es muy, muy, muy mal llevado por la paciente. Y cuando estamos en mantenimiento con salicilatos y azatioprina, pues ingresa por un cuadro de fiebre alta, deterioro clínico, pancitopenia, coincidiendo con una primoinfección por virus de Epstein-Barr, es decir, hace una mononucleosis infecciosa grave que requiere suspensión de azatioprina, tratamiento antiviral, tratamiento con inmunoglobulinas, y una situación pues muy... un ingreso prolongado, una situación de mucha tensión familiar y la paciente. Entonces, bueno, al final pues le mantenemos al alta del ingreso, se va con salicilatos. Y es de estas nenas o niños, ¿no?, que tenemos el concepto, la idea de que como ha necesitado corticoides por no respuesta completa o fracaso de salicilatos como mantenimiento, sí o sí pronto va a necesitar algo más, y mantenerlo solo con salicilatos pues nos parece como demasiado atrevido, ¿no? Esta nena, pues la calprotectina fecal va en aumento a lo largo del seguimiento en monoterapia con salicilatos. Contamos un poco la posibilidad de empezar con infliximab, pero digo que la familia estaba muy reacia por los posibles efectos adversos después de haber vivido la situación bastante grave con la azatioprina, y ofrecemos la aféresis. La familia y la paciente aceptan, hacemos una sesión a la semana durante 5 semanas, con el plan de hacer después mensuales durante un año y luego bimensuales. Y aquí veis, desde que empezamos la aféresis, cómo esta nena pues
esto es hasta febrero del 2019, mantiene calprotectinas, es decir, el tratamiento con salicilatos y aféresis, cómo mantiene calprotectinas controladas y cómo después, aquí estamos hablando de un máximo de 350, lo que pasa es que al cambiar la gráfica puede parecer muchísimo, pero como esta nena hasta el día de hoy se mantiene con calprotectinas mantenidas. Y esto nos pareció un escenario clínico muy interesante. Y en otra nena que también de un cuadro parecido, debuta a los 6 años de vida, desaparición después de nuestro centro hasta los 16 años, hace un brote grave que necesita esteroides, mantenimiento con salicilatos más azatioprina, hasta que pues, hace un episodio de leucopenia importante que nos requiere suspender azatioprina. Y por lo mismo, con la experiencia previa, pues decidimos poner en marcha sesiones de aféresis y, como veis, también un control posterior de la actividad. Además, esta nena es una nena psiquiátricamente muy inestable, con lo cual no se tomaba durante mucho tiempo tratamiento con salicilatos y estamos convencidos que lo único que le ha mantenido durante tiempo con calprotectinas controladas han sido las sesiones de aféresis. Y este, pues otro paciente también del mismo perfil, un chaval que estando en mantenimiento con salicilatos y azatioprina después de necesidad de corticoides por un brote grave, pues aquí como en diciembre, en octubre, noviembre del año pasado hizo también una primoinfección por Epstein-Barr con una mononucleosis importante, con afectación hepática importante y pancitopenia importante. También planteamos empezar aféresis y también se ha mantenido después en tratamiento con salicilatos y aféresis hasta el día de hoy con la enfermedad controlada y con calprotectinas normales. Simplemente hablar de que también está descrito como uso en manifestaciones intestinales. Hay mucha literatura de diferentes patologías puramente dermatológicas, donde el tratamiento con aféresis va bien, y hay algún caso descrito en paciente con enfermedad inflamatoria con pioderma gangrenoso asociado, donde la aféresis le va bien tanto para la lesión cutánea como para la lesión intestinal, con lo cual sería otro escenario interesante. Y planteándonos esto, pues bueno, Yago probablemente nos cuente su experiencia de adultos de cómo este tratamiento, esta terapia puede mejorar la pérdida de respuesta anti-TNF. Y también nosotros nos planteamos si podría ser un buen escenario el usarlo para prevenir la pérdida de respuesta, no únicamente para recuperar la respuesta, sino para prevenir. Y ahí probablemente algunos de vosotros ya conocéis que estamos planteando un estudio muy innovador, pero creo que puede ser muy interesante. Y ya os hablaremos en un futuro. Y como conclusiones, y perdonadme por haberme pasado un poquito del tiempo, la aféresis constituye una técnica segura del paciente pediátrico con colitis ulcerosa. La experiencia acumulada en pediatría apoyaría su uso preferente en perfiles determinados de pacientes. Tenemos que buscar qué paciente es el que más se puede beneficiar. Es una técnica bien tolerada, bien considerada por la familia y aceptada por el paciente, y su uso debería estar integrado en un abordaje individualizado del paciente y de su situación clínica.